Leemos una noticia, la Organización Panamericana de la Salud decía, hablaba de una situación muy dura sanitaria en Cuba, hablaba de situación de emergencia en el país, hablaba de la falta, habla de lo que es una realidad, la falta de todo tipo de insumos y medicamentos, como son los antibióticos. Esto lo decía casi el mismo día que el Departamento de Estado, Marco Rubio, anunciaba un nuevo paquete de sanciones, en este caso contra la cooperación médica cubana. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La cooperación médica cubana, estas brigadas, estos convenios médicos que tiene Cuba con muchos países del mundo, en algunos de los cuales Cuba cubre con todos los costes, y en algunos, o de algunos, el Ministerio de Salud Pública obtiene recursos precisamente para poder comprar estos antibióticos que faltan, ¿no? Claro, luego ves a gentuza en las redes sociales que te saca una fotografía de una de estas misiones, por ejemplo, la más, vamos a decir, la más, digamos, la de mayor nivel en cuanto que pueda recibir ingresos el Ministerio de Salud Pública de Cuba, como es la de Qatar, ¿no? Te saca una fotografía de un hospital de Qatar que está regido por Cuba, por médicos cubanos, de ahí el Ministerio de Salud Pública obtiene recursos, y luego te saca una fotografía de un hospital cubano donde hay carencias y dice, ¿dónde ha ido todo este dinero? Claro, pero es que el problema es que antes había mucho más dinero obtenido para que esa segunda fotografía de Cuba no existiera, para que no faltaran los antibióticos. Antes, hace unos años, no se daba la situación de ahora. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque el gobierno de Estados Unidos ha aplicado, sobre todo en la primera administración de Trump, y después lo siguió haciendo el gobierno de Biden, y ahora lo recrudece Marco Rubio, la segunda administración de Trump, lo que hacen es perseguir estos ingresos que obtiene Cuba. Y ahora, chantajeando a los funcionarios de esos países receptores, con no entrar ni ellos ni sus familias en Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero luego le tenemos que leer las declaraciones de un activista de derechos humanos llamado Javier Larrondo. ¿Se acuerdan ese que nos quiso llevar a la cárcel porque defiende tanto la libertad de expresión, de prensa, etcétera, etcétera, que quiere meter a un periodista en la cárcel? Se preocupa tanto de los presos políticos que está dispuesto a llevar a la cárcel a un preso de expresión, un preso político también, en este caso lo sería. Le salió mala jugada, por cierto. Bueno, pues Javier Larrondo declaraba a la agencia EFE que la decisión de Estados Unidos le parece acertada, pero insuficiente. O sea, él está colaborando. ¿Cómo que no está colaborando con una guerra económica contra un país? ¿Cómo que no está colaborando con la crisis sanitaria de un país? ¿Cómo que no está colaborando con la destrucción de los ingresos que sirven para que en Cuba no falten los medicamentos, se reparen los hospitales, incluso la gente pueda tener un mejor salario? Pero luego nos visten esto de defensa de los derechos laborales de los médicos. Pero es que hay que decirlo con toda claridad. Los ingresos que obtiene Cuba sirven primero para mejorar los salarios de los cooperantes, eso en primer lugar. En segundo lugar, sirven para mantener el sistema público de salud. Y eso lo saben los médicos cooperantes que van a esas misiones, excepto unos cuantos que habéis comprado, que les habéis pagado o dado determinados dádivas, como por ejemplo emigrar a Estados Unidos, empezar una carrera médica con mejores ingresos que en Cuba, seguramente, seguro. Pero luego vais de víctimas, ¿no? Es increíble. Pero también lo que es denunciable es que la agencia EFE le pregunte al señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, sobre este asunto. ¿Y por qué no le pregunta a una de las 1.600 organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba que se oponen a esto y que apoyan la cooperación médica cubana? ¿Por qué no le preguntan a ninguna de ellas? Si han ido al Estado español a preguntar a Prisoner Defenders, ¿por qué no han preguntado a, no yo qué sé, a una de las organizaciones solidarias que hay en el Estado español? ¿Por qué no han preguntado a Oxfam, una ONG
que vamos a decir, no se mete ni no en el apoyo a la Revolución Cubana ni nada, pero tiene informes que demuestran el impacto que tiene el bloqueo económico de Estados Unidos en la salud y, por ejemplo, en las condiciones de vida de las mujeres cubanas. ¿Por qué no lo hacen? Porque la agencia AF y toda esta prensa corporativa son colaboradores de esta guerra contra el pueblo cubano. Sí, son colaboradores a tiempo completo de una infamia, de una actividad criminal, porque pudiéramos decir que mueren personas, mueren niños, precisamente por el recrudecimiento del bloqueo y por la privación a través de este tipo de organizaciones de los recursos económicos para efectivamente mejorar las condiciones de algunos hospitales. No todo está mal, de algunos hospitales, y tener los insumos necesarios para atender con eficiencia y eficacia a los pacientes que requieren de los servicios médicos en Cuba. Hay que recordar una vez más que la salud en Cuba, o sea, la atención a la salud en Cuba es universal y gratuita, y que esos médicos que van en las misiones y van con un orgullo, la inmensa mayoría, hay que decirlo, con orgullo de que están colaborando por el bienestar de la humanidad, porque están más de 100 países, 130 y tantos países del mundo han recibido la solidaridad médica de Cuba, con muy buenos criterios, incluso de la Organización Panamericana de la Salud, también de la Organización Mundial de la Salud, en la voz de su presidente, elogian y alaban el esfuerzo de Cuba y la calidad de los médicos cubanos y de la atención de los médicos cubanos en las poblaciones, mejor dicho, en las poblaciones donde actúan. Entonces viene este individuo, el Larrondo, vinculado también a las políticas criminales de los Estados Unidos. No lo puede negar, aunque no lo diga, pero no lo puede ocultar, porque es parte del entramado, esta incalificable, este incalificable entramado que tiene el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Está él incluido, su organización incluido en el mismo, para afectar todo lo posible, ya no solo los ingresos de Cuba para el mejoramiento de los servicios de salud, etcétera. No, para ahogar al pueblo cubano, para que es parte de esa idea de provocar el estallido social que le permite a Estados Unidos la justificación para derrotar a la Revolución Cubana, para intervenir en Cuba, para neocolonizar Cuba. Entonces, a mí verdad que es indignante que toda esta prensa corporativa, al servicio de las peores políticas de una potencia imperialista como Estados Unidos, a las que se suman otras ya en decadencia, pero que siguen sumadas a estas políticas criminales, pues no le preguntan a otras personas. Vienen estos medios corporativos o los que trabajan en ellos, no le preguntan a otros ciudadanas su opinión sobre esto. No, van directamente a los que saben que van a seguir alimentando una narrativa mentirosa y cínica en perjuicio del pueblo cubano, y a su vez de las personas, de los seres humanos que son atendidos por estas brigadas médicas en distintas partes del mundo. Ellos, cínicos, que hablan después de derechos humanos. Es una narrativa absolutamente mentirosa, que en la sentencia del juicio contra nosotros, presentada por la querella de Javier Larrondo, que lo dejó muy claro el juez en su sentencia, dice que la calificación de esclavitud al trabajo de los médicos y médicas cooperantes cubanos
calificar de esclavitud es una recriminación desmedida. O sea, es una hipérbole, es una exageración, y bueno, es algo que no tiene absolutamente ningún sentido, pero ellos viven del relato y del relato colocado en los medios de comunicación, un relato que no se lo ha inventado Javier Larrando, que se lo ha inventado el Departamento de Estado. Lo que pasa que la colaboración es directa, y es tan directa y tan orgánica que este señor llegó a firmar, a redactar y firmar incluso un informe sobre libertad religiosa en Cuba de una organización del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, en una de sus agencias, la dedicada a eso de la libertad religiosa en el mundo, ellos no se miran al ombligo, miran al resto, terciarizan sus informes y le dicen a esta persona y otra que firmen un informe que al final lo avala, lo respalda el gobierno de Estados Unidos, pero lo redacta este señor, para que luego digan que no tiene nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, así son las cosas. Pero, sin embargo, a pesar de todas estas mentiras sobre el sistema de salud cubano, etcétera, desde los organismos internacionales dedicados a la salud, desde Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, siempre se ha elogiado el sistema de salud de Cuba, aunque ahora tenga esta crisis de recursos, etcétera, que eso es una realidad, pero durante muchos años. Y ahora, Tedros Adhanom, director general de la OMS, el actual director, dice: no hay duda de que el mundo tiene mucho que aprender del sistema de salud cubano, que ha estado comprometido con la salud para todos durante décadas y ha ayudado a la formación de profesionales en el mundo. Recordamos que hace unos años la directora general de la OMS, en aquel momento Margaret Chan, elogió el sistema de salud cubano cuando hizo una visita a la isla, pero de una manera clarísima, como un modelo para tantísimos países del sur global. Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hace unos años, resaltó los logros del sistema de salud cubano y la ayuda solidaria, la cooperación médica cubana. Prisoner Defenders, lo llama esclavitud, y resulta que el secretario general de Naciones Unidas dice que es un ejemplo. Incluso dijo que la Escuela Latinoamericana de Medicina, un proyecto absolutamente solidario con el sur, donde estudian centenares de estudiantes becados por Cuba, es la escuela médica más avanzada del mundo. Toma golpe a una narrativa mentirosa. Sí, lo que pretenden desconocer la palabra, la opinión de importantes figuras, muy importantes, que dirigen, ¿no?, la salud pública a nivel internacional, a nivel global, regional y global. Destacan el papel de Cuba en la atención de la salud al mundo, se pudiera decir al mundo, pero no solo eso, sino destacan también la solidaridad, como parte de la solidaridad de Cuba con muchos países del mundo, muchos pueblos del mundo, los estudios en la escuela LELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue su nombre inicial, aunque ahí estudian y se han graduado decenas de miles de personas de otras partes del mundo, de África, de Asia, incluso de los propios Estados Unidos, y se destaca la calidad de la enseñanza y la profesionalidad de todo el profesorado, donde se educa de una forma diferente a como habitualmente se hace en los países capitalistas o con sistema capitalista y propio los Estados Unidos. Y es un verdadero ejemplo, y entonces uno dice, pero ¿con qué autoridad moral, nos preguntamos, con qué autoridad moral va a venir este individuo, el Larrondo, para atacar, ser parte del ataque hacia Cuba, focalizado en los servicios médicos de salud internacionalistas, solidarios para con otros pueblos? ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de derechos humanos, para hablar de democracia, etcétera, etcétera, etcétera?
Aquí lo que están intentando es ahogar la economía de un país y desde luego afectar gravemente la atención a la salud de personas que requieren de una cantidad de medicamentos, de insumos que están deficitarios en estos momentos por precisamente estas medidas punitivas, estas medidas de asfixia económica al país. Son unos sinvergüenza, son unos cínicos. Entonces, cuando uno ve a esta gente, lo que provoca es desprecio, un desprecio absoluto ante la infamia, ante la mentira permanente que lucran, o sea, están lucrando porque reciben dinero, ganan dinero a través de este tipo de política, desconociendo o pretendiendo desconocer los sentimientos y también la ideología que anima a los médicos cubanos, médicos y médicas, personal de la salud en general, a cumplir con esas honrosas misiones solidarias para con otros pueblos.